El carro rojo. En alguno de los años posteriores a 1990 surgió una leyenda bastante extraña en los estados mexicanos de Morelos y Ciudad de México, la cual no tardó mucho en cobrar fuerza y volverse muy famosa. Dicha historia contaba que en la carretera que conectaba la ciudad de Cuernavaca con Ciudad de México, a ciertas horas del día aparecía un lujoso auto descapotable de color rojo, el cual solamente podía ser visto por hombres. Y es que a bordo de dicho coche iban 3 mujeres sumamente hermosas, cuyos cuerpos eran también espectaculares. Estas señoritas, una vez que encontraban a algún sujeto y se acercaban a él, comenzaban a coquetearle. A través de miradas insinuantes y sonrisas coquetas, lograban entablar una conversación con el hombre en cuestión, y después de esto, lo convencían de subir al automóvil con ellas, prometiéndole la experiencia más placentera que haya tenido y que podría tener en su vida. El tipo, completamente seducido por las mujeres, aceptaba la invitación y jamás se le volvía a ver, al menos con vida, pues 2 o 3 días después su cuerpo era encontrado a las orillas de la carretera. Algunos señalaban que con huellas de tortura, otros que sin sangre y algunos más decían que con algún órgano faltante. Y es que se decía que las mujeres eran o brujas que secuestraban a los hombres para usarlos en rituales satánicos, o súcubos que los convencían de ir con ellas para alimentarse de su sangre. Sea como sea, todas las historias coincidían en que el característico color del coche era producto del líquido vital derramado por las víctimas de las mujeres. Esta debe ser ya la 3ª o 4ª vez que menciono a los pitufos en un video, y es que parece que la gente de antaño tenía una fijación bastante oscura con estos duendecillos azules. Las leyendas eran muchas y muy variadas. Los pitufos representan al Ku Klux Klan. Los pitufos son una secta satánica y Papá Pitufo es el diablo. Los pitufos principales son la representación de los pecados capitales, algo que aún se sigue diciendo de algunas caricaturas modernas. Y mi favorita de todas, los pitufos representan a los nazis y Gargamel al pueblo judío. Pero la cosa no termina ahí, pues en los 80s los muñecos y demás mercancía de los pitufos estaban en pleno auge, y millones de hogares en el mundo contaban con al menos uno de estos productos. Y más de una persona declaraba que los muñecos se reían o hacían ruidos extraños por la noche, que aparecían en sitios donde no los habían dejado, o que los niños decían cosas, como que Papá Pitufo les había susurrado algo al oído mientras dormían. La paranoia colectiva llegó al punto en el que se acusó a los muñecos de estar malditos, y su destino fue terminar en la basura, o quemados en la chimenea o en el jardín. Al igual que pasa con la mayoría de estas cosas, los pitufos terminaron pasando de moda, y con la pérdida de su popularidad, también se perdieron las leyendas sobre ellos, aunque claro, aún puedes encontrar a quien cree firmemente en estas historias. Uno de los rituales más populares que nos dejó la década pasada fue el de Charlie Charlie, un sencillo juego en el que los usuarios supuestamente podían llegar a contactar con una entidad oscura para que les respondiera una pregunta. Cabe aclarar desde el vamos que este juego se conoce desde muchos años atrás, con su más antigua aparición registrada en internet por ahí del año 2008, pero no fue sino hasta el 2015 que este se viralizó de forma masiva en Twitter, convirtiéndose rápidamente en algo que todo el mundo estaba intentando hacer. La forma de jugar era muy simple. Se necesitaban 2 lápices que se colocaban en forma de cruz, de modo que el lápiz de arriba quedara balanceado y no tocara el suelo. Esto sobre una hoja de papel con las palabras sí y no, escritas en cruz. Para poder dar inicio, las personas que estaban dispuestas a jugar necesitarían decir en voz alta: Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Si el lápiz se movía, entonces el juego habría comenzado. La entidad entonces podía responder una o todas las preguntas que se le hicieran, moviendo el lápiz hacia la respuesta.
Para poder finalizar, los jugadores tenían que decir en voz alta: Charlie, Charlie, ¿podemos irnos? Y esperar una respuesta positiva. Pues en caso de que Charlie respondiera que no, estos tendrían que repetir la pregunta hasta que los dejara salir. Es, como muchos ya lo habrán notado, un simple juego de invocación que está claramente inspirado en cosas como la Ouija, Bloody Mary y otros tantos juegos en los que la mecánica principal es muy similar. Y es precisamente por esta razón que en muchos sitios fue prohibido al ser considerado como algo diabólico y peligroso y tener lazos con la brujería o el espiritismo. Finalmente se supo que la razón por la cual este juego se había viralizado tanto en el año 2015 era debido a que la compañía de Warner Bros. Lo había utilizado como parte de una campaña viral para el estreno de la película La Horca, que se basaba de cierto modo en este mismo juego. Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Muy parecido a aquello que se decía de las calcomanías o tatuajes temporales, hubo un tiempo al principio de la década donde las madres de familia, tan preocupadas como siempre, comenzaron a escuchar con horror un gran número de historias acerca de personas desconocidas que se colocaban fuera de las escuelas y regalaban dulces a los niños. La parte tenebrosa era que dichos dulces contenían sustancias ilegales y fuertemente adictivas, lo cual hacía a los niños caer en la drogadicción desde muy pequeños. Ahora suena algo absurdo, pero en su momento se tomó como un problema muy serio, y aunque es verdad que el narcomenudeo en las escuelas sigue siendo un problema a la fecha, nunca se llegó a comprobar algún caso de dulces con droga, aunque tus tías sigan diciendo que sí. Las predicciones del fin del mundo no son algo nuevo. Durante milenios la humanidad se ha obsesionado por predecir su propia muerte. Tan solo en la última década se han presentado más de 20 nuevas profecías sobre cómo y cuándo va a terminar el mundo. Pero fue a finales de los 90s cuando un apocalipsis tecnológico no parecía una idea tan descabellada. Existían teorías acerca de lo que el cambio de milenio podría hacerle a las computadoras, ya que la mayoría de estas no estaban programadas para mostrar fechas más allá de las que comenzaban con 19. Los temores iniciales eran los bugs. Se pensaba que los equipos podrían apagarse o simplemente quedarse congelados. Algo parecido a lo que pasa con algunos videojuegos que tienen errores de programación graves. Los rumores y las suposiciones fueron creciendo, tanto que la gente comenzó a entrar en pánico. Imaginaban fallos en las torres de control aéreo, aviones cayendo en picada, caída de las líneas telefónicas y negocios enteros en ruina, básicamente un apocalipsis informático completo. Afortunadamente llegó el día 1 de enero del año 2000, y fuera de unos cuantos equipos con fallos en las fechas, no ocurrió nada grave. Aún así tengan por seguro que la humanidad seguirá entrando en pánico cada cierto tiempo, pues de vez en cuando aparece una nueva fecha actualizada 100% real, no fake, en la que el mundo supuestamente se va a acabar. El bebé Cerelac. Escuchemos la opinión de Panchito a los 4 meses cuando probó Cerelac. Durante la década de los 70 llegó a México Cerelac, un producto de la transnacional Nestlé, orientado a satisfacer las necesidades alimenticias de los más pequeños del hogar. Se trataba de una mezcla de cereal de trigo y leche en polvo, a la cual bastaba con agregarle un poco de agua hervida y se transformaba en una papilla que cubría tanto los requerimientos de nutrición como los de sabor, haciendo que las madres pudieran prepararla rápidamente para darla a sus pequeños. Esto hizo que la empresa comenzara a ganar adeptos rápidamente y le compitiera a grandes como Gerber, que para ese momento era la predilecta de las madres mexicanas. Sin embargo, y como suele suceder tras el éxito de una marca, surgió una leyenda a su alrededor, y es que durante los primeros meses de los 80 comenzó a correr de boca en boca la historia de una mujer que llevaba en brazos a un bebé en algún aeropuerto de México, a la cual las autoridades detenían para revisarla antes de abordar su vuelo a Bogotá, en Colombia.
Tras hacer esto, los encargados de la seguridad notaban que el bebé dormía profundamente, pero que también tenía la piel sumamente pálida, por lo que ofrecían ayuda médica a la madre, quien se negaba diciendo que simplemente el niño estaba resfriado. Sin embargo, por alguna razón, la mujer tropezaba y el pequeño caía de sus brazos, revelando así que éste se encontraba sin vida y que su cuerpo había sido rellenado con algún tipo de droga. En algunas versiones, se trataba de una traficante contratada por algún cártel. En otras, un tanto más creativas, una madre pedía ayuda a su vecina para cuidar a su pequeño mientras ella hacía unas compras, pero cuando la mujer volvía, se topaba con que en el departamento ya no había nadie y que la niñera se había ido en un taxi al aeropuerto, según información del portero del edificio o de algún vecino, por lo que la angustiada señora llegaba a toda prisa hasta los andenes, donde encontraba a su vecina con el pequeño en brazos, pero ya sin vida. Sin importar cuál fuera la versión de la historia, el desafortunado infante siempre era el mismo, uno de los bebés que protagonizaban los anuncios de Cerelac. Con el paso del tiempo, esta leyenda no solo ha resurgido en varias ocasiones, sino que la supuesta víctima también ha ido cambiando, siendo tanto el bebé Gerber como el de Huggies o cualquier otro que aparezca como la imagen de algún producto para bebés. El tazo diabólico de Elvira. Los tazos llegaron a México en 1994 de la mano de Sabritas, en una colección con los personajes de los Looney Tunes. No pasó mucho tiempo para que estos pequeños juguetes alcanzaran una popularidad exorbitante, llevando a los niños de la época a pasar horas y horas golpeando los pequeños círculos de plástico unos contra otros para ganar los juegos contra sus amigos. El éxito fue tanto que llegó una nueva colección de la misma franquicia y posteriormente la tercera edición de los tazos trajo consigo a los Tiny Toons. Para este punto, la popularidad de estos artículos era demasiada, por lo que ocurrió lo que siempre pasaba en estas situaciones. Sucedió algo aterrador que involucraba al producto y se formó una leyenda a su alrededor. En este caso, fue el tazo con la imagen del personaje de Elvira. Según la leyenda que comenzó a circular, una niña estaba en una sesión de Ouija cuando los espíritus que desató dicho acto poseyeron al juguete en cuestión, haciendo que la imagen de la caricatura cobrara vida y sujetara a la pequeña por el cuello, tal y como Elvira hacía en el programa. Lamentablemente, la pequeña no pudo resistir la fuerza del dibujo animado y cayó sin vida, producto de la asfixia. Desde ese día, todos los tazos con esa imagen quedaron malditos, por lo que la propia Iglesia Católica y algunas protestantes comenzaron con una campaña en la que pedían a los padres de familia deshacerse de colecciones completas de dichos juguetes, ya fuera tirándolos a la basura o directamente quemándolos. Aunque también tenían la opción de quedarse con ellos siempre y cuando durante las noches se aseguraran de colocar el tazo de Elvira con la imagen hacia abajo, para así evitar que ésta saliera de él y atacara a los niños. Cabe mencionar que, si bien esta leyenda fue más conocida, también había otras que involucraban a otros personajes, como la que decía que si tenías el tazo de Taz, este saldría del plástico y te haría perder la cordura, o que Marvin el marciano era capaz de dejarte ciego si te apuntaba con su arma hacia los ojos. Todo esto, por supuesto, parte de aquel momento de la historia del que hemos hablado tanto en este canal, esa época llamada años 90, donde la moda era decir que todo, absolutamente todo, era del diablo. Ok, con esto haré un poco de trampa, pues esta no es en sí una leyenda urbana, pero sí es el origen de muchas de ellas. Esta serie de televisión fue un drama médico que se transmitió en la cadena NBC desde 1982 hasta 1989, con un total de 137 episodios. Se trataba de una serie bastante normal, con tramas y subtramas características de este tipo de historias, pero lo que la vuelve realmente especial fue su inesperado final. En el último capítulo de la serie, transmitido en mayo del 88, se nos revelaba que todo lo ocurrido durante sus 6 temporadas no era sino producto de la imaginación de un niño autista, quien lo había imaginado todo mientras observaba una esfera de cristal, la cual en el interior
tenía una versión en miniatura del hospital donde todo había ocurrido. Un final extraño y desconcertante al mismo tiempo. ¿Esto les suena a algo? Así es. Todos Supercampeones fue el sueño de Oliver Atom. Todo en Los Simpson es un sueño de Homero, quien está en coma, y por eso el tiempo no pasa en Springfield. Los Rugrats son realmente bebés imaginados por Angélica, quien se siente muy sola y deprimida. Y así, hay un largo etcétera. Un sinfín de leyendas urbanas basadas en esta serie, más bien, en el final de esta serie. Muchas teorías que abarcan desde películas de Pixar, hasta caricaturas de Nickelodeon, Cartoon Network, Disney y muchas más. Y es por eso que decidí incluir aquí a esta serie, pues aunque no cuente con su propia leyenda urbana, sí ha inspirado a muchas de las teorías y leyendas más famosas sobre series y caricaturas en la actualidad. Un regalo más que nos dejaron los enigmáticos años 80. En los inicios de la década comenzó a circular un término que hasta entonces muy pocas personas conocían: la Deep Web. Se decía que esta era una parte gigantesca de Internet, en donde se encontraban muchísimas páginas y sitios a los que no se podía acceder de manera normal con un navegador convencional. Hubo muchos rumores y especulaciones sobre este lugar, pues se decía que en él uno se podía encontrar literalmente con cualquier cosa, desde armas, sustancias ilegales, hasta videos con contenido que es mejor ni siquiera mencionarlo. Pero cabe aclarar que lo importante es que esto estaba completamente fuera de la ley. No tomó mucho tiempo para que todos estos rumores llegaran todavía más lejos, pues se decía que había sitios que sin duda alguna tenían símbolos satánicos y rituales ocultistas, donde se le prometía a la gente, a cambio de unas fuertes sumas de dinero, cosas como poder, vida eterna, entre muchas otras cosas. El hecho es que la Internet profunda es tan solo un conjunto de sitios web y bases de datos que los buscadores comunes no son capaces de localizar, ya que no están indexadas y por ende, el contenido que se puede encontrar dentro de la Deep Web es muy amplio. La razón por la que es utilizada para llevar a cabo acciones ilegales es porque en este espacio específico de Internet existe un cierto grado de anonimato, pues nada de lo que se haga en estos lugares puede ser asociado con la identidad de la persona. Lo cierto es que muchos de los rumores asociados a la Deep Web son meras exageraciones, pues la mayoría de las páginas escondidas ahí no tienen particularmente nada interesante, y las agencias gubernamentales tienen un cierto grado de control que les permite atrapar a la mayoría de los delincuentes que rondan por ahí. Gracias a esto nació una nueva leyenda de la que aún no se sabe tanto, acerca de una nueva red, una nueva Deep Web, aún más profunda, aún más secreta y aún más maligna. Después de los ataques del 11 de septiembre, los rumores, las teorías de conspiración y las leyendas urbanas comenzaron a surgir hasta por debajo de las piedras. Antes de abordar la leyenda, hay que aclarar que el anthrax es algo real y existen casos bastante graves de gente que ha muerto por ataques biológicos. En Estados Unidos, desde el 18 de septiembre hasta el 9 de octubre del 2001, se reportaron ataques a través de cartas que contenían esporas de carbunco, o anthrax en inglés, las cuales fueron enviadas a varias oficinas de medios de información, como NBC News y el New York Post, así como a 2 senadores demócratas de los Estados Unidos. El resultado fue un total de 22 personas infectadas, de las cuales fallecieron 5. Pero fue a partir de estos ataques que la paranoia colectiva se apoderó del mundo, alertando incluso a países ajenos a los conflictos internacionales. En México, la gente aconsejaba fervientemente no aceptar ningún volante, tríptico o papel en la calle, ya que, según se decía, había gente malvada queriendo matar a las personas afuera del metro o de las oficinas. Así que si llegabas a tocar alguno de estos folletos, los cuales estaban impregnados con anthrax, ibas a contagiarte de inmediato. Muchos temían abrir su propio correo por miedo al anthrax. Incluso se aconsejaba a los padres no dejar a sus hijos comprar libros o revistas por la misma razón, porque claro, ni que hiciera mucha falta que la gente leyera en México. Afortunadamente, ningún caso fue detectado en este país, y la paranoia poco a poco fue desapareciendo,
aunque la mayoría de la gente sigue negándose a leer. Pasa algo muy curioso con el chupacabras, pues se trata de una leyenda que a su vez está rodeada de rumores acerca de su origen. Algunos hablan de una conspiración por parte del gobierno mexicano, a través de la cual el expresidente Carlos Salinas de Gortari pretendería desviar la atención del público. Lo que pocos saben es que la primera vez que se habló sobre esta misteriosa criatura no fue en México, sino en Puerto Rico, donde a principios de los años 90, varios ganaderos reportaron la muerte en extrañas circunstancias de sus animales, quienes aparecían con marcas circulares en el cuello y sin una gota de sangre. Así que ya sea un invento con fines políticos, o una especie animal desconocida, un ser de origen extraterrestre, o un experimento fallido de algún laboratorio secreto, lo cierto es que el chupacabras llegó para quedarse, pues casi 30 años después sigue apareciendo en notas de periódico, blogs escritos, documentales, películas y videos de YouTube como este. La pandilla Sangre. Una de las leyendas urbanas más famosas sobre carreteras es la atribuida a las sádicas prácticas de una pandilla, conocida como la pandilla Sangre. En esta se dice que, como un ritual de iniciación para los nuevos miembros del grupo delictivo, estos son llevados a una carretera desierta y durante la noche y madrugada conducen a través de ella con los focos apagados. Si alguno de los automovilistas que se encuentran les hace el cambio de luces para que los enciendan, los pandilleros comenzarán a seguirlo en una frenética persecución, la cual solo terminará cuando el auto de la víctima sea sacado del camino o cuando ésta sea alcanzada por los criminales, quienes le quitarán la vida, y entonces el nuevo candidato del grupo recibirá su membresía. Aunque el auge de este mito se da en la década de los 90 y los años 2000, Snopes.com, un sitio dedicado a investigar a fondo los bulos y las leyendas urbanas, logró trazar su origen hasta principios de los años 80. En ese entonces, un residente de Montana, en Estados Unidos, aseguró saber que un grupo de motociclistas californianos llamados Hells Angels estaba utilizando este método para iniciar a sus nuevos miembros. El rumor se esparció rápidamente y con esa misma rapidez fue mutando, convirtiéndose para 1984 en una historia donde pandillas afroamericanas e hispanas de Los Ángeles estaban atacando a conductores blancos durante las noches. Pero el gran brote de pánico vino en 1993, cuando, con ayuda del fax y el correo electrónico, comenzó a circular un aviso de prevención en el que se hablaba de un fin de semana de sangre. Este sería el 25 y 26 de septiembre, días en los que todos los miembros nuevos de la pandilla a lo largo del territorio estadounidense saldrían a cazar automovilistas durante la noche para merecer su ingreso a las filas del grupo. Poco más tarde, en 1998, la historia fue recogida por la película Urban Legend como hilo principal de la trama. Esto, además de la popularización del correo electrónico, llevó la leyenda a todas partes del mundo, volviéndola popular en México, Canadá, España, Reino Unido y muchísimos rincones más. El hombre de la bolsa. El metro de la Ciudad de México fue el escenario de una leyenda urbana bastante prolífica en la década de los 90. Se trata de la historia del hombre de la bolsa. No se sabe la estación, la fecha exacta y mucho menos la hora, pero se dice que un día, un sujeto bastante extraño, sumamente alto, con una gabardina enorme y un sombrero ancho que le cubría el rostro, todo esto en color negro, abordó uno de los vagones del tren. El tipo llevaba cargando una gran bolsa que llamaba la atención de todo el mundo, en especial de una mujer que quedó situada justo al lado de él. Debido a la gran cantidad de personas que había en el lugar, la señora no podía evitar ver al sujeto de arriba abajo, tratando de entender el porqué de su apariencia y de la mala vibra que éste le provocaba. Hasta que un destello proveniente de la bolsa llamó su atención. Era un anillo con un enorme diamante que se asomaba hacia afuera del equipaje que el hombre cargaba. La curiosidad movió a la mujer, quien tomó el cierre del bolso y lo abrió, descubriendo que en el interior había brazos,
manos y dedos cercenados, todos con anillos, relojes y cadenas sumamente lujosas. En ese momento, la pasajera comenzó a gritar horrorizada, señalando el bolso del hombre y diciendo que llevaba partes humanas en él. Lamentablemente, en ese momento, la puerta del vagón se abrió y el tipo salió corriendo, mientras ella y los pasajeros avisaban a las autoridades y trataban de encontrarlo, cosa que no pasó. Se dice que se levantaron boletines de búsqueda y que la policía no dejó un solo lugar de la ciudad sin revisar, pero que pareciera que el hombre se había esfumado, quedando así la incógnita del origen de las extremidades que llevaba con él. No sé si en la actualidad aún siguen fabricándolos, pero hubo un tiempo en el que estos tatuajes temporales que se adhieren a la piel frotándolos con un poco de agua eran muy populares y los podías encontrar en galletas, chicles y todo tipo de golosinas. Por supuesto que, como le pasa a todo lo que es popular, las leyendas urbanas comenzaron a gestarse alrededor de estos aparentemente inofensivos stickers. La más popular decía que estos tatuajes eran usados por traficantes, quienes les añadían drogas y los regalaban a los niños afuera de las escuelas con la intención de volverlos adictos, o peor aún, eran usados por asesinos psicópatas, quienes les agregaban veneno, o incluso el virus del SIDA. Recordemos que en esos años se sabía muy poco o nada acerca del VIH, y la gente creía que la enfermedad podía transmitirse de las maneras más estúpidas, como con jeringas en el metro, o en los asientos del cine. Bueno, hay que aceptar que en la época actual aún hay mucha gente muy mal informada al respecto. Pero con el tiempo y a pesar de las protestas de padres de familia preocupados por estos tatuajes, el producto siguió en el mercado por muchos años más y los rumores poco a poco fueron acallándose. Pero aún así, muchos recuerdan con nostalgia aquellos días donde su madre les decía que si se ponían un tatuaje temporal, iban a morir de SIDA. A pesar de que los videos crípticos han existido desde hace mucho tiempo, pocos se han viralizado tanto como este. Pues a pesar de que surgió en el año 2015, al día de hoy, todavía nadie ha logrado descifrar todos los mensajes ocultos dentro del mismo, y mucho menos cuál era su propósito real. El metraje de tan solo 2 minutos de duración muestra a un individuo no identificado, usando lo que parece ser un traje de doctor de la plaga, el cual camina y posa de diversas maneras dentro de una especie de edificio en ruinas. El video es acompañado además con diversos ruidos extraños, zumbidos, música, entre otras cosas raras. Este video llamó tanto la atención de internet que se viralizó casi de manera inmediata, y muchos fueron los que llegaron a encontrar algunos mensajes ocultos dentro del mismo, que contenían frases, números o imágenes en las que se podían ver a personas siendo aparentemente torturadas y mutiladas. Al día de hoy, la mayoría de estos mensajes han sido decodificados por un grupo de usuarios en Reddit, quienes lograron interpretar muchos de ellos como amenazas de bioterrorismo en contra de los Estados Unidos, aunque nunca se ha descartado la idea de que simplemente se trate de una broma. Durante sus primeros meses de viralización, se creía que era parte de una campaña de marketing viral, para una película o videojuego o algo así. Sin embargo, el paso del tiempo ha ido atenuando cada vez más esta idea. Algunos de los datos que se han confirmado sobre el video es que fue filmado en un sanatorio llamado Sofiołka, en las afueras de Otwock, Polonia, en algún momento entre noviembre de 2013 y 2015, cuando se lanzó el video al público. 3 meses después de la controversia inicial, una persona con el nombre de Parker Warner afirmó haber creado el video. Este tipo dijo que el material estaba destinado a ser un proyecto de arte y lanzó un poco después un video de secuela. Pero naturalmente, la incredulidad surgió por parte de internet. Así que, como una forma de demostrar su identidad, Parker desafió a los espectadores a crear un duplicado exacto de su máscara de médico de la peste. Sin embargo, hasta el momento, no existen más datos sobre este video y sus mensajes, así que este sigue siendo uno de los pocos misterios de internet que aún no se han resuelto.
¿Cómo olvidar aquellos días de primaria, donde todos los niños hablaban en el recreo sobre un sinnúmero de mitos y leyendas? Que la escuela antes era un panteón, que una maestra se suicidó en el baño de niñas, que en el baño de los niños se aparece un payaso asesino, y por supuesto la leyenda que nos compete en esta ocasión, aquella misteriosa camioneta de color blanco que rondaba fuera de las escuelas en busca de niños para tomarles fotografías desde la distancia y después secuestrarlos. Se decía que los secuestradores esperaban pacientes a una víctima para después acorralarla, subirla a la fuerza y desaparecerla para siempre. Lo que le ocurría a los chicos era incierto, aunque se decía que los asesinaban para vender sus órganos en el mercado negro. Todo el mundo conocía al primo de un amigo al que le había ocurrido algo así, y muchos niños realmente tenían miedo de ir solos a la escuela. No sé si en la actualidad esta leyenda aún persiste, pero como todas, es probable que regrese algún día, solo para volver a ser olvidada un tiempo después. Si son igual o más viejos que yo, seguro recuerdan aquella serie nostálgica que daban por las tardes, Los Años Maravillosos, una serie que se filmó entre 1988 y 1993, donde seguíamos las aventuras de la infancia y adolescencia de Kevin Arnold, y también de su mejor amigo Paul Pfeiffer, un niño delgado de enormes gafas, cuya apariencia, por cierto, fue inspiración para la creación de Milhouse en Los Simpson. La leyenda que nos compete nació a mediados de los años 90, pues por aquel tiempo se decía que Paul había sido interpretado por el mismísimo Marilyn Manson. Este rumor tomó bastante fuerza, a pesar de estar basado simplemente en un parecido físico, sin mayores pruebas al respecto. Fue de hecho el mismo Marilyn Manson quien tuvo que salir a aclararlo un par de veces, diciendo que él no era aquel niño de los años maravillosos. Con el tiempo este rumor poco a poco se fue perdiendo, pero por si les queda alguna duda, este es el verdadero Paul Pfeiffer. Su nombre es Josh Saviano y actualmente está retirado de la actuación y se dedica a las ciencias políticas. Según cuenta, durante los años 90 recibió cientos y cientos de correos electrónicos, haciéndole la misma pregunta: ¿es verdad que tú eres Marilyn Manson? Payasos fantasma. Hace unos cuantos años ocurrió un fenómeno bastante peculiar en internet. Varias personas reportaban avistamientos de payasos observados a altas horas de la noche, con actitudes y comportamientos bastante tétricos, sembrando así el terror en un sinnúmero de internautas. Sin embargo, a pesar de que estos supuestos avistamientos han ocurrido en una gran cantidad de países y han sido desde bromas hasta actos criminales, su origen lo podemos rastrear hasta 1981 en la ciudad estadounidense de Boston, en Massachusetts. En mayo de ese año, la policía local comenzó a recibir numerosos reportes en los que niños aseguraban haber sido perseguidos durante la noche por un grupo de sujetos vestidos de payasos, quienes les ofrecían dulces y juguetes para que subieran a la camioneta tipo van de color negro que ellos manejaban. No pasó mucho para que los reportes se intensificaran, por lo que comenzaron a aparecer en ciudades como Charlestown y Cambridge, e inclusive en estados como Nueva Inglaterra, Nebraska y Colorado. Uno en particular bastante perturbador ocurrió en Kansas City, en donde un payaso vestido de negro amenazó a dos niñas con un cuchillo, y para cuando la madre lo reportó a la policía, estos ya habían recibido varias llamadas hablando de la misma situación. Inclusive en Brooklyn llegó a haber algunos eventos de este tipo, pero a pesar de la proliferación de estos relatos, jamás hubo una sola detención y nunca se reportó a ningún niño o niña secuestrado, lo que llevó a la conclusión de que todo fue parte de una situación de histeria colectiva que dio pie a una leyenda urbana que prevalece hasta el día de hoy. Una tina con hielo y 2 riñones faltantes. Uno de los recursos de los que más se valen las leyendas urbanas para tratar de parecer reales es el de "le sucedió al conocido de un conocido" o "a un chico o una chica anónimo de tal lugar". Y la siguiente historia es un gran ejemplo de esto. El tráfico de órganos es algo a lo que todos le tenemos miedo, pero que muchas veces no nos pasa por la mente. Sin embargo, en la década de los 90 esto no era así.
Además de las posesiones demoníacas, el hecho de salir de tu casa y ser víctima de algún desalmado que robara partes de tu cuerpo era un miedo constante, algo que todo mundo creía que podía ocurrirle. Bajo este contexto surge la historia de la tina de hielos. En ella se habla de un chico tímido e introvertido que, tras la insistencia de sus amigos, sale una noche de fiesta a un antro. Ya en el lugar, el joven se queda maravillado del ambiente y la diversión que encuentra, pero aún así se siente un tanto raro, por lo que se mantiene en una esquina mientras sus amigos bailan en la pista y de vez en cuando lo llevan con ellos. Sin embargo, un par de horas después nota que una chica bastante hermosa lo está viendo desde el otro lado de la barra, por lo que él le devuelve las miradas y, tras unos minutos de intercambiar gestos sugerentes, el muchacho decide acercarse, animado por el alcohol en su sangre. Comienza a platicar con la joven y después de un rato, esta lo convence de ir a su apartamento. El chico obviamente acepta y ambos se dirigen al hogar de la hermosa mujer. Una vez ahí, le dice que se ponga cómodo mientras ella prepara algo para beber. Se va de la sala y regresa a los pocos minutos con 2 bebidas. El joven le da un par de sorbos y casi al instante comienza a marearse para finalmente caer inconsciente. El tiempo pasa y el joven finalmente recobra la conciencia, pero cuando lo hace, se da cuenta de que está sumergido en una tina repleta de cubos de hielo y con un dolor horrible en la espalda baja. Sin entender qué está pasando, comienza a ver a su alrededor y encuentra una hoja de papel sobre un pequeño mueble, en la cual se lee: llama a emergencias porque te quedan solo 2 horas de vida. El chico, ya bastante asustado, toma el teléfono que se encuentra al lado del papel y marca los servicios de emergencias, donde la operadora le pide que revise si tiene alguna marca en el cuerpo. Para esto, nuestro protagonista sale de la bañera y se para frente al espejo, gira su torso y entonces descubre 2 pequeñas cortadas cosidas de forma bastante descuidada en la parte baja de su espalda. Le comenta lo que acaba de descubrir a la mujer en el teléfono y esta le pide que regrese a la tina, pues en unos momentos le enviarán una ambulancia. Poco después, los paramédicos llegan y trasladan al chico a una clínica donde, más tarde, descubren que ha sido víctima de un grupo criminal que le ha extirpado los 2 riñones para venderlos en el mercado negro. Esta leyenda tenía todos los elementos para esparcirse como pólvora, y así ocurrió. La paranoia que provocó fue tal que muchos centros nocturnos vieron mermada su asistencia e inclusive llegaron a clausurarse, pues toda la gente tenía miedo de amanecer sin sus riñones. Cabe aclarar que no estamos negando la existencia del tráfico de órganos, sino informando que esta historia en específico es falsa. Y no solo eso, también es médicamente imposible. Como dato curioso, la leyenda parece provenir de Rusia, o al menos es en ese país donde cobró mayor fuerza antes de volverse una historia conocida a nivel mundial. Si quieren saber más de esto, pueden ver nuestro video de Leyendas de Rusia donde hablamos del tema. Antes de que el anime se popularizara de manera general en Occidente y las señoras religiosas acusaran a series como Pokémon o Dragon Ball de ser satánicas, ellas estaban muy aburridas y necesitaban algo que satanizar, así que decidieron ir en contra de las series como los Looney Tunes. Sí, hubo un tiempo en el que Bugs Bunny fue considerado consorte de Satán o algo así. Una de las leyendas que más se propagaron al respecto era aquella del niño que era fan de las caricaturas, especialmente de los Looney Tunes, y pasaba todo el día frente al televisor viendo dibujos animados. Estaba tan obsesionado que a veces dormía hasta altas horas de la noche sin permiso de sus padres, sentado frente a la luz de la pantalla. Al menos hasta que una noche, mientras él veía sus dibujos y sus padres ya dormían, a estos los despertó un fuerte grito. Al bajar a la sala, vieron cómo el hijo era arrastrado desde el televisor por los personajes de los Looney Tunes, quienes lo llevaron con ellos hasta dentro del monitor. Aterrados, los padres no podían creer lo que estaban viendo y no pudieron hacer nada, más que ver cómo su hijo era secuestrado por sus caricaturas favoritas, amordazado y puesto en un ridículo traje que no dejaba que se viera su rostro. Y desde entonces, al elenco de la caricatura, se unió un nuevo personaje, uno que no hablaba y del cual no se le podía distinguir más que los ojos. El niño ahora era Marvin el marciano. Si crees que esta historia no tiene sentido, déjame decirte algo. No, no lo tiene,
pero eran los años 80 y los niños se asustaban con cosas así. Por supuesto, al final, como pasa con todo, los Looney Tunes pasaron de moda también, y estas historias fueron olvidadas y reemplazadas por las ya clásicas leyendas del anime satánico. Cabe aclarar desde este primer puesto que algunas de las leyendas en este video no necesariamente se encuentran ambientadas en los años 2010, pero lo que sí ocurrió es que nacieron, o al menos se volvieron muy conocidas durante estos años. Este es el caso de Selene Delgado, una historia que hasta hace poco tiempo ganó bastante notoriedad. En esta leyenda se relata la supuesta conspiración detrás de una chica desaparecida en México. Durante los años 90 y los 2000, una serie de spots televisivos eran mostrados en medio de la programación de Canal 5, en los que se hacía un llamado a la población para ayudar a localizar a personas que recientemente habían sido reportadas como desaparecidas. También se brindaba información sobre su último paradero, algunos rasgos que pudieran ayudar a identificarlos y, por supuesto, los teléfonos en donde la ciudadanía podía comunicarse en caso de tener alguna información. No fue sino hasta hace poco tiempo que algunas personas afirmaron haber visto a través de los años un mismo caso reportado una y otra vez. En este caso, se mostraba una fotografía en blanco y negro de una chica en una pésima calidad y que era identificada como Selene Delgado. Los usuarios en redes sociales y diversos foros comenzaron a notar que en el caso de Selene había algunas cosas muy extrañas. Por ejemplo, el hecho de que durante aproximadamente 8 años nadie jamás haya llamado, ni una sola vez, para dar alguna información. Y aún así, la fotografía de la chica seguía siendo mostrada en servicio a la comunidad. La fotografía también levantaba sospechas, pues esta tenía una calidad que no cuadraba con el resto de las imágenes que se mostraban en otros casos, pareciendo así una imagen de mucho tiempo atrás. Entre todas las teorías que comenzaron a circular, se dijo que Selene podría ser tan solo una creación del gobierno, para justificar de algún modo todos los casos de desapariciones que se llevaron a cabo durante los años en sitios de México como Ciudad Juárez, en donde además muchas de las chicas que fueron reportadas como desaparecidas supuestamente tenían rasgos muy similares, los cuales coincidían de algún modo con la imagen mostrada de la joven. Es un caso bastante interesante que se convirtió rápidamente en una leyenda urbana a través de todo Internet y que al día de hoy no ha encontrado todavía una explicación que le ponga el punto final al caso de Selene Delgado. ¿Cómo olvidar aquellos cientos de videos y fotografías que juraban haber captado por fin a este ser sobrenatural que provocaba tantos accidentes en las carreteras? La chica de la curva. Por supuesto, como en todas las leyendas, existen muchas versiones de la misma, y esta ocurrió supuestamente en diferentes lugares y circunstancias. Es decir, esto pasó en México, o en España, o en Argentina, o en cualquier otro país, dependiendo de a quién le preguntes. Se dice que esta chica falleció en un terrible accidente de carretera, específicamente en una curva demasiado cerrada, y después de ello, los conductores comenzaron a verla a la orilla del camino, a veces pidiendo ayuda, a veces solo parada sonriendo o llorando. En aquel tiempo, un video sobre esta chica de la curva cobró bastante popularidad en internet, e incluso recuerdo haberlo visto en televisión un par de veces. En dicho video, un grupo de jóvenes recoge a una chica que hace autostop en la carretera. Platican con ella por unos minutos hasta que finalmente ella revela su verdadera naturaleza sobrenatural y provoca un accidente fatal. Al final todo resultó ser simplemente un cortometraje de terror, pero la chica de la curva hasta el día de hoy sigue siendo una de las leyendas más famosas de las carreteras. Incluso su leyenda llegó a popularizarse en otros medios electrónicos, pero eso lo veremos un poco más tarde en este video.
Creo que un video de leyendas urbanas noventeras estaría incompleto si no se menciona este caso. En los años 90 el anime estaba tomando mucha fuerza en los países de habla hispana, y fue con series como Dragon Ball, Pokémon o Los Caballeros del Zodiaco que muchos conocimos la animación japonesa. Pero con el éxito siempre llegan los rumores y, por supuesto, las leyendas urbanas. Como varias veces he tocado el tema, trataré de ser conciso. Tal vez el caso más conocido sea aquel del episodio de Pokémon, que habría sido prohibido por causar la muerte a cientos de niños en Japón. Al menos eso dice la leyenda, ya que realmente nadie murió. Lo cierto es que dicho capítulo sí provocó algunos ataques de epilepsia debido a los destellos y colores utilizados en él. Pero esto fue suficiente motivo para que las madres preocuponas de Latinoamérica se dieran a la tarea de regalar, tirar o hasta quemar cualquier cosa que tuviera que ver con Pokémon o con el anime en general, ya que según ellas, la animación japonesa era una creación del mismísimo demonio. Sí, eso tenía sentido para ellas. Lamentablemente, y aunque parezca absurdo, han pasado prácticamente 20 años y aún existen personas que creen en esto. Creen que un japonés va a partirse la espalda en jornadas laborales extremas para animar una serie con la única intención de hacer que los niños, no sé, ya no vayan a misa o algo así. En fin, las leyendas siempre van a existir, algunas más interesantes que otras, pero creo yo, son parte del folclore y también una parte muy arraigada de nuestra amada cultura popular. El fantasma de Viridiana la Triste. A mediados de la década de los 80 comenzaron a contarse historias de una mujer fantasma que aparecía en lo que hoy en día es la Avenida Toluca, en Ciudad de México. Todas estas coincidían en lo mismo: los conductores veían a una mujer a la orilla de la carretera. Cuando se detenían a auxiliarla, la chica les pedía que la llevaran a su casa, cosa que los automovilistas aceptaban, pero a los pocos segundos, esta desaparecía justo frente a sus ojos. Los testigos de estas apariciones fueron demasiados, y en la búsqueda por desenmarañar el misterio, terminaron dándole un rostro y una identidad a este espíritu. La identidad de Viridiana Alatriste. Viridiana era hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, quienes la apoyaron en su carrera como actriz, a lo largo de la cual trabajó en varias producciones de cine y televisión, llegando a estar nominada a un premio Ariel. Sin embargo, a la medianoche del 25 de octubre de 1982, la chica de tan solo 19 años se encontraba de regreso a su casa después de una fiesta con sus amigos, al volante de un Volkswagen. Pero al tomar una curva en la carretera citada, el auto derrapó y cayó por un barranco, dando algunas volteretas y ocasionando así el fallecimiento de la joven actriz, quien por cierto no llevaba puesto el cinturón de seguridad, ya que en esa época esto no era obligatorio. Años más tarde, su entonces novio Jaime Garza contaría en una entrevista que, en la fiesta, Viridiana no bebió una sola gota de alcohol y que de hecho le dijo que quería estar sola minutos antes de irse del lugar. Como último dato, Silvia Pinal no quiso que se le practicara autopsia a su hija, por lo que el motivo exacto del fallecimiento no está totalmente claro aún. La historia de este famoso fantasma ya lo habíamos mencionado en el video de leyendas de la televisión mexicana, pero consideramos que merecía un lugar también aquí, debido a lo fuertemente vinculada que está esta leyenda con la década de los 80s. Si me pusiera a hablar sobre todas las leyendas urbanas que existen sobre videojuegos y que nacieron en los 80s, no terminaría nunca. Así que solo hablaré de dos, que a mi parecer son las más emblemáticas de esta época. La primera es Polybius, un supuesto videojuego cuyas máquinas comenzaron a aparecer misteriosamente en los arcades de todo Estados Unidos. Esto a principios de los 80s. Se trataba de un juego de naves al estilo de Galaga, pero con una particular vista frontal que era casi hipnótica. Se dice que el juego era muy avanzado para su tiempo y que tuvo mucho éxito. La gente se agolpaba alrededor de las máquinas para esperar su turno y jugar un rato. Pero con el tiempo, los jugadores comenzaron a notar que pasaban cosas extrañas. Al parecer, el videojuego les causaba terribles dolores de cabeza, pesadillas, así como malestar general,
y una gran adicción al mismo. Se dice que a veces dos hombres misteriosos vestidos de traje negro iban a recoger el dinero de las máquinas y también las revisaban y las programaban. En una ocasión, por error, estos hombres dejaron el menú de programación abierto y entre las configuraciones visibles había opciones como terrores nocturnos, sonambulismo e insomnio. Poco después de esto y tan misteriosamente como habían aparecido, las máquinas de Polybius fueron retiradas y nunca más se volvió a ver algún ejemplar. Este supuesto videojuego, al parecer, se trataría de una herramienta de control mental que estaba siendo probada por el gobierno estadounidense, la cual contaba con mensajes subliminales tanto visuales como auditivos. Por supuesto que la existencia de Polybius no ha podido ser comprobada, y todas las fotografías y supuestas pruebas que circulan por internet son solo montajes y simulaciones de cómo podría haber sido este videojuego. Por otra parte está la historia de E.T. Tras el enorme éxito de la película en el cine, de inmediato se encargó la realización de un videojuego del extraterrestre para la Atari 2600, el cual debía salir a la venta para la Navidad de 1982. La confianza que tenía Atari respecto al proyecto era tanta que no se preocuparon mucho por el contenido, pues creían que el juego se vendería perfectamente bien por el simple hecho de llamarse E.T. Sin embargo, la programación apresurada y la poca planificación derivaron en uno de los peores videojuegos de la historia. E.T. para Atari era desastroso y tenía un sinfín de errores de programación que lo volvían simplemente imposible de jugar. Se habían fabricado unas 4 millones de copias, de las cuales no se vendió ni la mitad. La leyenda dice, o decía, que Atari había decidido enterrar los cartuchos sobrantes en algún lugar del desierto de Nuevo México, debido a que era mucho más barato hacer esto que pagar por su almacenaje. Durante mucho tiempo, esta leyenda circuló de boca en boca y se propagó aún más con la llegada de Internet. Lo sorprendente es que al final esta historia resultó ser cierta, pues en el año 2014 se realizó un documental llamado Atari Game Over, el cual fue financiado por Xbox. En este se orquestó una búsqueda, la cual concluyó con el hallazgo de cientos de copias del juego, que realmente estaban enterradas en Nuevo México, revelando así la veracidad de tan peculiar leyenda. Las historias de terror han existido probablemente durante el mismo tiempo que los seres humanos en la Tierra, pues el miedo es uno de nuestros instintos más básicos. Es por eso que en realidad lo único que estas historias han hecho a lo largo del tiempo es evolucionar con nosotros, y durante la década pasada vivimos lo que probablemente se ha considerado como la época dorada del terror en Internet. Tal vez algunas de ellas ahora sean vistas con humor, pero en su momento las creepypastas dominaron los foros de Internet, aterrando a muchísimos usuarios que en su día estábamos seguros de que eran 100% reales. Pues una de sus características más destacadas es el hecho de que éstas debían estar escritas de forma anónima y que el autor en todo momento tenía que actuar como si la historia fuera real, así que no quedaba espacio para admitir la ficción dentro de ellas. Algo que era esencial en esta especie de juego en el que también los lectores participábamos, ya que nosotros éramos quienes las compartíamos en otros sitios hasta que finalmente terminaban viralizándose. Algunos de los ejemplos más claros son Slenderman, Jeff the Killer, Candlecove, El suicidio de Calamardo, entre muchas otras, que ahora son consideradas como historias clásicas y que sin duda dejaron una marca en la web, revolucionando así el terror en tiempos modernos. Una vez más es importante aclarar que muchas de estas historias de hecho fueron creadas a finales de la década de los 2000, sin embargo su popularidad alcanzó su máximo nivel poco después de esto, cuando la nueva década ya había dado inicio. Estoy casi seguro de que en algún momento de tu vida te tocó recibir al menos uno de estos correos, esos que te contaban algo aterrador y acto seguido te pedían reenviar a un determinado número de personas para no sufrir de mala suerte o directamente para no morir, víctima de una terrible maldición por no haber reenviado esa cadena de correos.
Una de las más famosas es la que dice así: Hola, soy Teresa Fidalgo, tengo 26 años de muerta. Mi muerte fue dolorosa, muy joven. En la noche a las 10:28 p.m., hora de mi muerte, apareceré bajo tu cama y morirá el ser más importante de tu vida. Si no envías esto a 10 personas más, todo mi dolor caerá en ti. También hay otra versión muy parecida que dice así: Hola, soy Teresa Fidalgo. Hoy cumplo 27 años de muerta. Si no pasas esto a 20 personas más, dormiré a tu lado para siempre. Si no crees esto, búscalo en Google. Teresa Fidalgo. Manda esto a 20 personas. Una niña lo ignoró y su mamá murió a los 20 días. Era algo muy común colocar al final esta pequeña advertencia de cómo alguien había ignorado lo que la cadena le pedía y algo horrible le había ocurrido. Por cierto, si buscas Teresa Fidalgo en Google, te darás cuenta de que ese es de hecho el supuesto nombre real de la chica de la curva, lo que hace aún más interesante y curiosa a esta cadena. En fin, han pasado casi 15 años desde la primera vez que recibí uno de estos molestos correos, y me gustaría decir que han pasado de moda, pero lamentablemente no es así. Estas cadenas han evolucionado, y siguen apareciendo en sitios como Facebook y WhatsApp, así como en otras redes sociales. Aunque claro, esto no es culpa de la cadena, sino de la gente que sigue compartiendo esas tonterías. Esta es una leyenda que muchos de ustedes ya deben conocer. Yo en lo personal lo recuerdo especialmente porque de niño me encantaba ir a McDonald's, pero debo admitir que esa estatua del payaso Ronald McDonald, sentado en una banca siempre tan sonriente, me parecía bastante macabra. Y sé que yo no era el único, pues muchas veces vi a padres tratando de tomarle foto a sus hijos junto a dicho payaso, mientras los niños solo lloraban de terror, intentando alejarse lo más posible de él. Las leyendas alrededor de este payaso eran muy variadas. Algunos decían que por la noche lo veían levantarse y pasear por toda la tienda. También se decía que en las fotografías aparecía a veces con diferentes expresiones y que los empleados solían escuchar pasos o risas cuando estaban a punto de cerrar. Lo cierto es que hubo un momento en el que se decidió retirar la mayoría de estos payasos de las sucursales de McDonald's, probablemente debido a estos mismos rumores y al afán de la empresa por mantener una buena imagen. Pero lejos de acallar con esto las leyendas, el retiro de las estatuas de Ronald McDonald generó aún más rumores. Recuerdo haber visto incluso en la televisión esta noticia. 2 individuos iban a tomarse una foto en la noche junto a Ronald McDonald. Uno de ellos se sentó junto al payaso en la banca, mientras el otro supuestamente tomaría la foto. El individuo sentado al lado del payaso de plástico dijo: «Estoy muy cansado». Y en ese instante el payaso giró la cabeza y le respondió: «Yo también». El payaso de plástico bajó su pierna y su brazo de la banca, y el individuo que estaba sentado a su lado sufrió un infarto y falleció en el lugar, mientras que el que tomaba la foto relató lo sucedido y después cayó en estado de coma. Las autoridades decidieron investigar el caso, y al revisar la cámara de seguridad, se llevaron la gran sorpresa de que, en efecto, el payaso se había movido. Esta leyenda tiene muchas versiones y seguramente conoces alguna diferente. También, según quien la cuente, se dice que ocurrió en 1000 lugares distintos, pues algunos aseguran que ocurrió en México, otros que en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador y en todos los países de Latinoamérica. ¿Qué versión conoces tú? Al parecer, cada década necesita tener al menos una profecía sobre el fin del mundo, y esta, por supuesto que no podía ser la excepción. En este caso, teníamos aquella leyenda urbana que aseguraba que en el año 2012 el mundo llegaría a su fin, luego de una serie de catástrofes. Esto, por supuesto, nació mucho tiempo atrás y se popularizó a mediados de la década del 2000, cuando en muchos sitios de internet y medios de comunicación se dio a conocer la supuesta profecía. Esta se basaba principalmente en que el calendario maya terminaba el día 21 de diciembre del año 2012, momento en el que la Tierra supuestamente iba a sufrir un cambio tan grande que acabaría con toda la vida. Aunque en realidad lo único que esa fecha tenía de importante para este calendario
era el fin de una era y el subsecuente inicio de otra. Nada especial, pues estos cambios se repetían una y otra vez en el mismo calendario. Sin embargo, las especulaciones, los supuestos expertos en el tema y los cientos y cientos de teorías que comenzaron a manejarse en aquellos años, provocaron que hubiera muchísimas personas que estaban más que seguras que aquel sería el año del apocalipsis, donde la humanidad llegaría a su fin. Hubo muchos libros, series, documentales y películas dedicados enteramente a este fenómeno, que lo único que lograron fue alimentar el miedo de la gente, y sea como sea, sobrevivimos a un apocalipsis más, y aquí seguimos, esperando nuestro inminente final, ya sea de parte de un virus, de una profecía maya, o lo que sea que venga después.